베레아 사람은 Y estos serán más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido entregar este primer culto del Día del Señor en este 2025. Ayuda, Señor, que todos nosotros y ayuda, Señor, a poder así entender tu voluntad y así entregar este culto para poder complacerte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주님의 뜻을 이루소서. 고요
하나님이 기뻐 받으시는 예배를 위하여 En esta hora, oremos en arrepentimiento para que sea un culto en el cual Dios se pueda complacer. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has llamado como tus servidores. Y te damos gracias, Señor, porque antes de que nosotros conociéramos, Señor, tú ya tenías ese plan, tu voluntad de poder salvarnos, de enviar a tu Hijo en esta tierra, Padre Dios. Nosotros anteriormente no sabíamos, Señor, cuál era nuestro estado, pero tú, Señor, hiciste que cada uno de nosotros pudiéramos conocer que nosotros éramos pecadores, Señor, que nos habíamos alejado de ti y nuevamente volvemos delante tuyo. Padre Dios, en esta hora, Señor, demos esa determinación para poder venir, Señor, delante tuyo y así poder triunfar en ti. Ayuda, Señor, así nosotros podamos tener ese corazón que sea apto delante tuyo, en el cual, Señor, pueda conocerte a ti. Padre Dios, Señor, perdona, Señor, por cada uno de nosotros y ayuda, Señor, a tener un corazón humilde delante tuyo. 예수 이름으로 Y hemos orado en el 기도합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑과 은혜가 풍성하신 Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido entregar este culto delante tuyo en este primer día del Señor, en este 2025. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto nosotros podamos tener ese culto que sea santo, en el cual podamos entregar delante tuyo. Y así en este 2025 esa bendición y tu gracia pueda ser llena en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que tu paz pueda estar en cada una de las familias de todos nuestros miembros dentro de nuestra iglesia. Padre de amor, en este 2025 nos has dado ese lema de unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón con el obispo y podamos ser esos miembros de la iglesia que sean fuertes. Y ayuda, Señor, que también así nosotros podamos ir hacia adelante con las futuras generaciones.
Padre Dios, especialmente haz que tú seas Jehová Nisi en nuestra iglesia y así ayuda, Señor, que nosotros podamos tener esa victoria y vencer en ti. Padre Dios, tú has puesto al obispo Soyeon Kim a llevar tu palabra en esta hora y dar la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra y la inspiración de tu palabra. Y ayuda, Señor, que nosotros a recibir esa palabra, nosotros podamos conocer cuál sea tu voluntad. Y ayuda, Señor, así aprovechar el tiempo y ser personas sabias. Y el día de hoy también es el día de la Santa Cena y obra, Señor, junto con nosotros y ayuda, Señor, a poder conocer bien tu voluntad y así poder obedecerte. Y así, Señor, haz que nosotros podamos entender esto y así podamos obedecer según tu voluntad. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 나의 갈급함 아시는 주님, 오늘도 나의 기도를 들으시는 주, 간절하게 또 간절하게 주께 기도드립니다. 나의 마음을 아시는 주님, 주 은혜로 살아온 자 여기 있으니 긍휼을 베푸사 내 영혼을 오직 주로 기뻐하게 하소서. 내 앞에 놓여진 모든 일들 모두 주의 계획 안에 있으니 주님의 뜻에 순종하며 감사 찬양 드리게 하소서. 주님 내 마음 아시지요. 주님 나의 형편 아시지요. 모든 것 아시는 주님만이 나의 전부임을 고백합니다.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder entregar estas ofrendas en este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han entregado esta ofrenda, ayuda, Señor, y darle la bendición y ayuda, Señor, para que el templo en el cual ellos que se puede ver es edificado de una forma hermosa también, ese templo que es invisible. También te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, y bendice a ellos y sus familias, que cada uno de ellos al obedecer a tu mandamiento, ellos tengan la inspiración y la bendición para poder sostener tu bendición. Padre Dios, ayuda, Señor, y te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia y dar la bendición a ellos y sus familias. Y ayuda, Señor, que ese amor hacia ti pueda crecer aún más. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, bendice a ellos y sus familias, que cada uno de ellos puedan vencer las artimañas del diablo y así poder tener tu respuesta. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de esas ofrendas. Y ayuda, Señor, que esa ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado en nuestro Dios. 예수 이름으로 축원합니다.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 17. Efesios 5, versículo 17. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 이와 같이 또 2025년도를 우리에게 허락하여 주시고 첫 또 주일 예배 우리 모두가 하나님 말씀을 들을 수 있도록 이 시간 인도하여 주심을도 감사합니다. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 또 들려지고 역사할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님의 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주시옵소서. 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 우리 영혼에 또 말씀하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 듣게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 또 능력이 있도록 하나님의 크신 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께 크신 권능과 영감을 더하여 주시고 우리 모두가 주의 말씀을 깨닫고 순종하며 주의 뜻을 이루어갈 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra eterna y derrama a tu siervo tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra, ya Señor, que no haya ningún obstáculo, sino que todos nuestros miembros tengan ese poder de poder recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra nueva vida que hemos recibido al recibir la salvación debe ser vivida con mucho cuidado. Y por lo tanto, nuestra nueva vida que ha sido dada al ser salvos no debe ser vivida por nuestra propia manera, sino que debe ser vivida conforme a la voluntad de Dios. Y si vivimos según los viejos términos, todas las cosas que nosotros vivimos será de una manera que se alejará de Dios. Pero a pesar de esto, hay algunos creyentes en que en muchos casos desobedecen la voluntad de Dios y en momentos decisivos actúan siguiendo sus propios deseos. Y a pesar de que es algo que Dios desagrada, si ellos lo desean, buscan razones para justificarlo y se empeñan en hacerlo de todas maneras. Y además lo que es pues demasiado fácil y evidente, pues lo atribuyen a Dios y actúan de esa manera. Y hay otros en el cual por el hecho de tener una larga vida de fe o por el hecho de tener un tipo de rutina, por ejemplo, ir a la iglesia o orar, y por el hecho de tener esa rutina, piensan de que están viviendo según la voluntad de Dios. Y hay algunas personas, por el hecho de que están viviendo con todo fervor en sus vidas de fe, por el simple hecho de esto, consideran que ciertamente están viviendo según la voluntad de Dios. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber que estas cosas no son testimonios o evidencias que testifican que nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en el cual que nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios, pero nos excusamos usando a Dios. Nosotros nos excusamos al usar de Dios, pareciendo como si nosotros estuviéramos creyendo, pero se está creyendo solamente en sí mismo, pero en realidad está siguiendo sus propios deseos. Y
y no hace lo que no quiere hacer. Y en muchos casos, estas personas también traen consigo mismo las emociones o el estilo de vida o incluso las teorías e ideologías que están en el mundo, la traen a la iglesia y la aplican en la vida de la iglesia. Y de esta manera, así contaminan el ambiente espiritual puro de la iglesia. Cuando este tipo de cosas ocurre con frecuencia, incluso si una iglesia ha avanzado durante mucho tiempo orgullosamente, podemos ver de que la mentalidad de Dios ha sido relegada. Y aunque exteriormente pues puede estar presente el lenguaje cristiano, ciertos conceptos, en muchos de los casos Dios verdaderamente ha sido dejado a un lado. Por eso, cuando las personas continúan viviendo su vieja vida y mientras aparentan ser cristianos y justifican constantemente sus propios pensamientos, pueden llegar hasta el punto de no reconocer ni siquiera cuál era la voluntad original de Dios. Por eso nosotros al vivir nuestras vidas, pues nosotros obviamente pues desobedecemos a Dios y obviamente es algo que nos duele el corazón y Dios obviamente nos restaurará a nosotros. Y si nos vemos pues a nosotros mismos, esta acción, o sea, del obedecer a Dios, es algo que nosotros tenemos que sentir remordimiento y es una realidad que no se desaparecerá, pero lo único que podemos hacer es pedir a ese perdón de Dios y pues así poder sobrepasar esto. Pero esto es algo que uno debe tener remordimiento y arrepentirse. Pero entonces, si nosotros miramos en estas cosas y si nosotros no le prestamos atención a esto, estamos yendo en una dirección completamente desviada. Y aunque nuestra vida cristiana y la vida en la iglesia es un cierto tiempo, pero podemos llegar al punto de caminar un camino nosotros mismos. Nos encontramos que estamos solos e incluso puede llegar al estado en que vaya a dudar en ese problema fundamental que es si yo recibo la salvación o no. O sea, terminará en esa situación. Entonces, si nosotros miramos nuestra vida, tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Desde la mañana hasta la noche tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y esto no es algo difícil de hacer. La realidad es que esto no es difícil. Nosotros, si verdaderamente conocemos a Dios y conocemos la voluntad de Dios, en cierta manera nosotros lo estaremos haciendo y toda la mayoría de nuestros miembros también podrán vivir de esa manera. Pero debemos cultivar dentro de nosotros ese hábito de entrenarnos juntos con la voluntad de Dios y obedecerla dentro de nuestro entorno santo. Debemos cultivar ese hábito dentro nuestro. Pero entonces, cuando esa voluntad de Dios viene a mí y cuando esto comienza a pues pelear dentro de nosotros y ahora la empujamos, obviamente estos casos sí existen, pero estas cosas, esas situaciones no deberían suceder dentro de nosotros. Nosotros no deberíamos rechazar esa voluntad de Dios y que esto se aleje de nosotros, sino que debemos dar la bienvenida a toda esa voluntad de Dios e incluso tenemos que recibirlo con gratitud y esto tiene que realizarse dentro de nosotros. Incluso si solamente es una cosa y algo que sea muy pequeño, esto se convierte en un recuerdo sumamente valioso para uno, que nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos recibido la vida eterna. Y pues me parece que sería maravilloso si tuviéramos captar esos momentos espirituales como si tomáramos una foto con una cámara espiritual en cada una de esas ocasiones. Y así les bendigo en el nombre de Jesús, que ninguno de nosotros tengamos esa vida que se excuse de Dios, sino que todos nosotros vivamos cumpliendo la voluntad de Dios. Aleluya. Si vemos la palabra que hemos visto la semana pasada era aprovechando bien el tiempo. Hablamos sobre aprovechar el tiempo. Y esta palabra es una palabra muy importante.
Y esta es una palabra de sabiduría. Y es esa palabra que habla sobre el versículo 15 acerca de la sabiduría. Y la primera palabra que nos dice de esta sabiduría es que aprovechemos el tiempo. Y la palabra de hoy comienza por tanto. ¿Qué significa esto? Que va con conexión con el versículo 16, que es aprovechar el tiempo. Nos dice aprovechar bien el tiempo. Por lo tanto, nosotros obviamente no debemos ser personas insensatas. Entonces, si vemos dos versículos antes del versículo 17, cuando habla sobre sobre la sabiduría, dice que nosotros no vivamos como necios, sino como sabios. Cuando habla sobre necios, y acá en el versículo 17 está hablando de los insensatos, y estas dos palabras parecen similares y pareciera que es una falta de algo, de pronto puede ser una falta de intelecto. Pero si vemos esa palabra de hoy, en cambio de la palabra necios, que puede también mirarse como que no tiene sabiduría, esta palabra insensato, podemos ver que esta palabra es mucho más fuerte y el enfoque un poco diferente a los necios, o sea, que no tienen sabiduría. Si vemos a los necios, o sea, a los que no tienen sabiduría, algo que nosotros ya hemos visto, esa palabra que hemos visto anteriormente, en común, esto se relaciona con la falta de inteligencia, de que no tiene esa inteligencia, por eso no entiende. Y entonces, si vemos en esto, podemos ver de que está hablando sobre la inteligencia espiritual, intelecto espiritual. Por ejemplo, si nosotros vemos, las personas del mundo viven con una perspectiva sumamente limitada y se enfoca simplemente, exclusivamente en el mundo material y en las actividades económicas. Y para hacer eso, todo este mundo gira alrededor a las actividades económicas o la circulación de los bienes o los beneficios económicos y así las adquisiciones y conservar las riquezas. Y esta es nuestro enfoque, nuestra vida se enfoca en eso. Por eso nosotros no usamos tanto el intelecto espiritual, por eso estamos dentro de las tinieblas. Por eso acá se les llama a aquellos que son necios. Y esas personas que parecen ser, tener sabiduría, pero en realidad no tienen esa sabiduría, sino que son necios. Pero si ahora vemos la palabra del día de hoy en el versículo 17, que son insensatos, ¿qué significa esta palabra? Este término no se refiere simplemente a la falta básica de sabiduría, sino que apunta a un poco más fundamental y describe la carencia del sentido común y esas cosas que evidentemente deberían hacerse, lo que debería, pero no lo hace, o esos comportamientos que carecen de razonamiento, o se refiere a actuar de manera imprudente, que lleva sus acciones equivocadamente sin cuestionarlas y sigue adelante con eso. Por eso acá la palabra insensatos, en esta palabra del versículo 17, es una palabra que también se usa en Marcos. Y si vemos en Marcos, cuando habla sobre las diferentes maldades, habla sobre la insensatez. Pero esto habla sobre de que esa persona sobrepasa las cosas de una manera como si fuera una persona loca, que no le importa nada, sino que sigue adelante con eso sin mirar las consecuencias, sin nada, sino que lo hace sin pensarlo. Y esto así es como se escribió pues en el libro de Marcos, pero podemos ver que tiene un sentido muy similar a esta palabra del versículo 17. Y ahora entonces vamos a mirar algunos versículos para poder ver pues qué significa esa palabra insensato. Pero entonces si vemos este versículo que dice necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Estas palabras era cuando Jesús, nuestro Señor, estaba reprendiendo a los judíos y estaba exponiendo la insensatez de ellos. Acá dice necios, pero está hablando de insensatez el
lo que está en el versículo 17, lo que está diciendo. Y si vemos el contexto de esto, ¿qué es? Que los fariseos vieron que Jesús comió sin lavarse las manos y ellos comenzaron a pues quejarse acerca de eso diciendo, ay, miren su maestro, ni siquiera se está lavando o sea, está comiendo sin lavarse las manos. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo al escucharlos a ellos? Dicen, ustedes son limpios por fuera, los vasos y los platos, pero dentro de ustedes están llenos de rapacidad y de maldad. Pero entonces, si Dios los ha creado ustedes afuera de la manera hermosa, entonces dentro de ustedes también no deberían ser así hermosamente por dentro, o sea, servir a los demás y también ayudar a los demás. Por eso acá dice que ustedes son eso. En ese sentido está hablando de la necesidad de ellos, la insensatez de ellos. Por eso podemos ver que esto no es con relación con la falta de inteligencia. Y ahora si vemos en este versículo que dice, pero Dios le dijo, necio. Acá está hablando, él está hablando al labrador que era rico, que había hecho muchas cosas, muchos granos, y entonces dijo que él iba a almacenar eso en un lugar mucho más grande, y iba a disfrutar esto toda su vida. Pero entonces Dios y el Señor está diciendo como parábola, si Dios te dirá a ti, si esta noche viene y pedirte tu alma, entonces ¿tú qué vas a hacer con todas esas cosas que has acumulado? Por eso, entonces está diciendo que esa acción, o sea, el plan de que este labrador estaba teniendo, la verdad es ser insensatos. Por eso, entonces podemos ver que esto tampoco no es relación con ser inteligente o tener un intelecto. Está diciendo que está haciendo una obra que no debería hacer. Y ahora si vemos en este versículo en Romanos 2, que dice, instructor de los indoctos. Y entonces les voy a explicar simplemente para que no se confunden. Acá la palabra indoctos era una palabra que los judíos usaban para menospreciar a los gentiles, o sea, a los cristianos. Cuando decían indoctos, era igual que insensatos. Pero entonces dice, ustedes van y predican a los gentiles. Y cuando dice maestro de niños, acá niños, está hablando de los nuevos miembros, o sea, como que apenas han venido a la iglesia. Pero entonces ustedes siendo maestros que están enseñando eso, pero ustedes dentro de la iglesia están haciendo toda maldad y todo tipo de cosas. Por eso no digan que ellos que son insensatos, porque ustedes son los insensatos. Y ahora en este versículo en 1 Corintios que dice, necios, los que tú siembras no se vivificará. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? Vemos que los miembros de Corintios, de la iglesia en Corintios, decía de que el apóstol Pablo también iba a resucitar como hizo el Señor. Y entonces comenzaron a pensar, pero entonces si él muere, entonces si nosotros morimos, entonces ¿qué pasará con el cadáver? ¿Qué pasará? Entonces ¿será que sus huesos de pronto se levantarán y así caminará? O sea, no tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un muerto vaya a levantarse? Pero entonces, ¿cómo puede algo que está muerto pues vivir y luego no? O sea, no es algo que se entiende. Entonces, Pablo, al escuchar y saber estas palabras que ellos estaban diciendo, les decían, insensatos, o sea, insensatos ustedes, ¿por qué piensan de esta manera? ¿Por qué están interpretando la palabra de esta manera? Pero entonces una vez que la semilla es sembrada, entonces la semilla tiene que morir para que así pueda crecer. Y entonces dentro de esa semilla podemos encontrar el centro de la vida y todas las cosas dentro de eso. Y por eso primero tiene que morir. Y esto no tiene ninguna relación con con el cuerpo de la persona. Es lo que está tratando de decir. Está diciendo insensatos. Es insensata la manera en que estás pensando. O sea, en ese tiempo, esa manera en que está pensando, la mentalidad es muy insensata. Es lo que está tratando de decir. Y es por eso que nosotros no seamos como insensatos
sino que nosotros, ahora dice que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces si vemos la palabra entender, ¿qué significa esta palabra? Les digo de antemano y lo puse en el subtítulo para que conocieran la respuesta. ¿Qué es? Es que debemos tener el mismo corazón de Dios. Tenemos que poner nuestro corazón en Dios. ¿Cuál es la palabra que se opone, o sea, opuesta a insensatos? Y si vemos en el contexto de esto, ¿qué es? Es la persona que no es insensata, o sea, que no es sabia, o sea, que no es insensata, es la persona que conoce, entiende la voluntad de Dios. Pero entonces la palabra entender, ¿qué significa acá? La palabra acá es igual que understand, como es en inglés. Entender. Pero entonces nosotros al pensar en esa palabra entender, entonces creo que creo, pues, ¿qué será lo que está refiriendo a esto? ¿Será que es como, sí, eso? ¿Será que es comprender algo? O decir de que, sí, ya lo entiendo. ¿Será que está hablando de esto? Normalmente de esta manera se usa esta palabra, pero si vemos en el texto de que hoy hemos leído en el versículo 17, no se usa de esa manera, sino que la palabra entender se usa, si vemos en el texto original, es que están puestos juntos, que están como si fuera un conjunto, o sea, que van juntos. Es lo que quiere decir esta palabra. Pero entonces, por eso la palabra entender es escrita pues en varios versículos dentro de la Biblia. Y la gran mayoría de esas palabras tiene este significado que les acabo de explicar. Esto no está hablando de que algo que es difícil de entender, como si fuera un problema de matemáticas, y luego uno dice como, ¿de qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esto? Esto no es lo que está diciendo. Y luego de resolverlo, entonces ya uno lo conoce. Ya entiendo eso. O sea, ya lo conozco. O sea, ya entiendo ahora a Dios. O sea, no está hablando de comprender algo o entender eso, sino lo que está diciendo es aceptar. Lo que verdaderamente está diciendo es aceptar lo que no podía aceptar anteriormente. Algo que no podía aceptarlo, ahora lo acepta. Es la palabra que significa entender. Por eso, uno, pues anteriormente uno podría pensar, esto, entender, es porque, I don't understand, es lo mismo esto. Y piensa como, sí. Pero entonces no está hablando simplemente eso, sino que es diciendo, sí, yo pienso lo mismo. Sí, es verdad, sí, es así. Es algún tipo de aprobación o consentimiento que a esto se refiere entender y tener el mismo corazón, y esto es lo que está tratando de expresar. Yo también comparto esa misma opinión, es lo que está diciendo. Pero entonces si vemos ahora en Mateos 13, podemos encontrar la palabra entender repetidamente, pero esto no está hablando de que si fuera algo difícil de entender, o sea, que no tiene ese intelecto para poder entenderlo, no está hablando de eso, sino que es algo que esa persona ya sabe, pero no quiere recibirlo. No quiero recibirlo, es lo que está tratando de decir. O sea, algo que no quiere recibir. Y ahora sí leemos todos juntos versículos 10 hasta el 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque vieron, no ven, y oyen, no oyen, ni entienden. Y si miramos hasta acá no está diciendo, no está hablando de que esa persona, pues no es que no sea inteligente y no está entendiendo lo que está la situación. O sea, uno no puede ser castigado por no ser inteligente. Pero acá es lo que está tratando de decir, que ellos vieron, pero no quisieron ver, que ellos oyeron, pero no quisieron oír. Por eso entonces el versículo 14 habla también de lo mismo. Y entonces el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea que es duro de corazón. Y ellos lo oyeron, pero ellos
no quisieron escucharlo, o sea, se taparon los oídos y diciendo, y también ellos cerraron sus ojos para no poderlo ver. Entonces, en otras palabras, ellos lo están rechazando voluntariamente. Ellos están rechazando y no quieren aceptarlo. Y ahora si vemos en la próxima palabra, esto también está hablando sobre la parábola del sembrador. Y entonces si también vemos acá dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces cuando nosotros al escuchar esa palabra, algo que pues me hace ver como ustedes están entendiendo esto, algo que me hace suponer es que ustedes al escuchar esta palabra es que las personas, o sea las personas dentro de la parábola, cuando escucharon esto, entonces ellos recibieron oyeron esa palabra, o sea, escucharon la palabra del reino, pero no la entendieron. Pero ellos trataron de entender la palabra del reino de Dios, del reino, pero ellos intelectualmente pues no lo pudieron entender y como ellos no lo pudieron entender, entonces el diablo tomó ese pensamiento y entonces ahora ya no pueden pensar en eso. Entonces piensan de que esa palabra ha sido quitada por el diablo. O sea, piensan que esta palabra habla de esa manera. Creo que ustedes interpretaron esa palabra de esa manera, de que esas personas, aunque como no tienen ese intelecto, entonces como ellos no pueden entender, entonces ya de repente esa palabra ha sido quitada de ellos y ahora así se convierten como tontos sin poder saber esto. Pero queridos hermanos, esto no es lo que este versículo está tratando de decir, sino que es esto, que le ha dado, o sea, que ellos escucharon la palabra, o sea, les fue dada la palabra, pero no quisieron aceptar esa palabra. Y como ellos rechazaron eso de sus corazones, dice que el diablo ha quitado esa palabra de esas personas. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero entonces fue sembrado en buena tierra y esto es lo que oyeron y entendieron la palabra. Entonces, ya ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Esto no se refiere a que, ay, sí, ya entiendo el principio, ay, sí, ya. Entonces, como ya tengo ese entendimiento, entonces, podrá tener fruto. Entonces, los que tienen un buen IQ, entonces todos tendrían que ir al reino de los cielos. No está hablando de eso, sino que al recibir, al escuchar esa palabra, simpatiza en su corazón diciendo, ay, sí, verdad, sí, eso sí es verdad. O sea, ay, sí, verdad, sí, lo acepto. Ay, sí, lo acepto. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y esas personas que aceptan esto, entonces tendrán frutos de esta manera. De gran manera tendrán fruto. Y luego de terminar esa palabra, Jesús le dijo nuevamente a sus discípulos diciendo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y entonces esos discípulos ellos respondieron, sí, Señor. ¿Y qué significa esta palabra? No es, ay, sí, Dios, ay, sí, Señor, ya entendemos todo el escenario. No es eso, sino que es, ay, sí, Señor, yo acepto y concedo con todas tu palabra. Cuando dice, ay, yo entiendo, ¿qué significa? ¿Qué significa? No es, ay, sí, ya conozco el contenido, sino que es, ay, lo recibo, sí, tú lo que estás diciendo es correcto. Amén. En otras palabras, es amén. Y entonces otras palabras que dice, y hallando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero entonces podemos ver de que esta palabra es una palabra que está reprendiendo a los judíos y para que ellos pudieran entender. Ustedes están entendiendo eso, ustedes entiendan. Y no está hablando ustedes entiendan este principio que les estoy diciendo, no está hablando de eso, sino que ustedes, todo lo que sale dentro de ustedes no es la maldad. Y entonces, luego de terminar todo, la discusión, los discípulos fueron a Jesús y le dijeron esto. Ay, mira, tú sabes de que ellos están muy enfadados y viste cómo ellos están tan enfadados, pero está bien de que tú les hayas arrepentido de esa manera. Es que creo que ellos no han recibido tu palabra, es porque ellos están completamente enfadados y ellos no piensan aceptar tu palabra. Es lo que está tratando de decir en este versículo. E incluso si vemos en otra palabra en Hechos, podemos encontrar
pues en Hechos a Esteban, y era la última pues prédica que estaba diciendo antes de morir, y decía sobre ustedes o antepasados a Moisés. Cuando Moisés, cuando todavía era el príncipe de Egipto, él había visto que uno de sus hermanos hebreos estaba siendo golpeado, y entonces rescató a ese hermano judío al matar al egipcio. Pero entonces Moisés pensaba de que pues estas personas, o sea, los hebreos, los judíos, hubieran venido y decirle: ay, sí, gracias, tú eres nuestro hermano y tú, pues todo esto es como un sueño. Pero en cambio de decir esto, ellos dijeron: ¿para qué viniste? ¿Para matarnos nuevamente? Pues ellos dijeron de esta manera, y ellos pensaron y de que pues los iba a destruir. Pero Moisés dijo que pensaba de que él, quien había sido llevado por Dios, de que ellos iban a comprender de que Dios los iba a librar en la mano de ellos. Pero entonces pues podemos ver que estas personas, el pensamiento de estas personas era completamente diferente, y podemos ver que la posición que tuvo Moisés y el pueblo eran completamente opuestas. Y podemos ver de que a través de pues esa reacción de su pueblo, la verdad, él se asustó, y así él huyó a la tierra de Madián, y terminó porque temía ser capturado como un asesino, y pues temiendo a caer en dificultades. Y ahora si vemos en esta palabra, ¿qué es lo que dice? Como está escrito: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Está hablando sobre la naturaleza del hombre. O sea, está hablando de la característica del hombre, de que no hay ninguno que vaya a entender a esto. Es porque ellos no pueden entender acerca de Dios. En simples palabras, ellos no quieren entender lo que es de Dios. Por eso tiene toda maldad dentro de ellos, diciendo: usted, pulco abierto es de su garganta como lengua engañan, veneno de aspides han debajo de sus labios. Podemos ver de que está expresando a todos los malos en este versículo. Pero entonces, si nosotros escuchamos a todas las palabras que hemos visto hasta ahora, ¿qué es? Es que nosotros, para entender a Dios, para entender algo, entonces debemos tener el mismo pensamiento que la otra persona, que el otro sea. O sea, tenemos que entender el mismo pensamiento. Pero entonces, si vemos en el versículo 15, cuando habla sobre los sabios, son aquellos que tienen esa inspiración espiritual, que tiene ese ámbito espiritual y tiene ese intelecto espiritual. Esa persona es una persona sabia. Pero ahora, si vemos el versículo de hoy, que es versículo 17, cuando habla aquel que es sabio, que es esa persona que conoce esa voluntad de Dios, y ¿qué es lo que hace? Es que a esa persona está de acuerdo con ello, que esa persona está diciendo: ay, estoy de acuerdo con esto. Esa persona que lo acepta, que acepta esa voluntad. Esta persona no es una persona insensata, sino que es todo lo contrario, es una persona sabia. Pero entonces, si vemos, incluso en la palabra de la semana pasada, podemos ver el curso de lo que está tratando de decir. Está hablando de la urgencia, de que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. O sea, en otras palabras, tenemos que comprar el tiempo. Y esta vida no es algo que ocurre, sino que el día de hoy es importante, un mes de mi vida es importante, incluso en un año, pues muy importante. Está hablando sobre la urgencia. Y si es consciente acerca de eso, entonces tendrá que vivir de la manera correcta para no perder la oportunidad, para usar bien ese tiempo. Pero entonces, para hacer esto, tiene que conocer la voluntad de Dios. Pero entonces, si esa persona da toda su fuerza, todo su fervor y hace lo que quiere, pero entonces, ¿qué pasará si está haciendo algo completamente diferente? Pero entonces sería una pérdida de oportunidad, una pérdida de tiempo. Y entonces, cuando habla sobre aprovechar el tiempo, está hablando sobre algo urgente, y tiene la determinación de ir hacia adelante, de que quiere vivir según esa vida de la salvación, y de que voluntariamente desea ir en ese camino como debe ser.
Por eso esa persona podrá ir así, según en ese correctamente en ese camino de la salvación. Y entonces la vida que le ha sido dada como creyente, entonces llevará su vida como debe ser como cristiano. Y no solamente eso, sino que también ese deber que se ha dado generalmente a toda la iglesia, incluso ese deber que se le ha dado así como hijo de Dios, todas estas cosas podrá cumplir cada uno de esos deberes que los han sido dados. Y no solamente eso, sino que esa persona no vivirá la vida como quiera y tampoco no dirá, yo voy a vivir como yo quiera, sino que también sus acciones no lo hará como esa persona lo desee. Y algo similar a esto, esa persona no va a decir, yo voy a acumular muchos méritos espirituales, o sea, de la fe, y así voy a hacer la obra del Señor. Y va a hacer obras grandes. Pero entonces, si esto es lo mismo de decir, no importa, según tu voluntad, yo voy a hacer como yo quiera para complacerte. Y esto, en otras palabras, ¿qué significa? Voy a llenar mis propios deseos. Pero entonces, ¿cómo uno puede saber si esto va acorde con la voluntad de Dios o no? Esta persona es una persona insensata y que en todas las decisiones lo está haciendo muy ambiguamente. Y entonces, como sobrepasa las cosas, está sobrepasando la voluntad de Dios, pensando, creo que si al hacer esto Dios se va a complacer. Pero entonces, ¿qué pasará si está haciendo algo que la verdad Dios no desea? Es una persona insensata. Pero entonces, si hablamos de las personas que son insensatos, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son esas personas insensatas? Y podemos encontrar en muchos ejemplos. Y entonces, para poder explicar esto, pues podría ser de esta manera. Por ejemplo, una persona que desea tomar venganza de la iglesia, hacia la iglesia porque le hizo daño, o por ejemplo, porque esa persona pues quiso hacer algo, pero la iglesia dijo que no lo podía hacer, y va y destruye la iglesia, denuncia a la iglesia. Y entonces cuando al ver esto, entonces si otra persona, y uno va y le dice, oye, ¿cómo estás? Pero entonces, pero creo que debes estar muy cansado de molestar a la iglesia. ¿Quieres que te dé un té? Pero entonces, ¿qué va a pasar con uno? Pues delante de Dios, ¿será que uno está haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Será que uno está haciendo la voluntad de Dios o no? Les pregunto, obviamente esta no es la voluntad de Dios. Uno cómo puede ir y alentar a una persona que está destruyendo la iglesia. Obviamente eso no es la voluntad de Dios. Incluso si uno dice como, no hagas esto, lo que estás haciendo está mal. Pero entonces cuando dice esa persona, pero yo también tengo un derecho como miembro, pero entonces yo también tengo mis miembros, derecho de siendo miembro de la iglesia, ¿usted por qué viene y me dice algo? Y habrán esas personas que pelearán con ellos. Pero entonces, si esa persona lo que está haciendo está lastimando la iglesia y está trayendo destrucción a la iglesia, pero si esta persona está pues alzando la voz, pero entonces, ¿será que la obra de esta persona es correcta o no? ¿Será que esa persona lo está haciendo según la voluntad de Dios o no? Podemos ver de que podemos pues verificar de que un 100% de que esto no es la voluntad de Dios. Podemos ver que cualquiera al ver esto no es la voluntad de Dios. Y podemos ver de que todo esto lo hace para sí mismo y usa esas falsas acusaciones para venir y abusar esos derechos que han recibido como identidad, como dentro de la iglesia. O otras personas que podrán decir, esa persona me cae mal, voy a perseguir a las otras personas y voy a hacer que esa persona pues no haga eso. Pero entonces, ¿será que esto es la voluntad de Dios o no? En cierta manera, algo que me hace pensar es que esa persona dice, mis acciones son buenas y la otra persona no. Pero entonces, si nosotros vemos en una imagen un poco más amplia y cuando la verdad es que no podemos saber cómo es que Dios está obrando en esa persona y de pronto puede ser que esa persona está siendo usada por Dios, pero si uno va y pelea con esa persona y obstaculiza a esa persona, pero entonces en realidad no está peleando con esa persona, sino está peleando con Dios, diciendo, Dios, quítate. O sea, si vemos
la situación se verá de esa manera y entonces es un gran error lo que está cometiendo. Por ejemplo, otro ejemplo, si le dice, ay, usted por favor sirva en esta manera, usted ayúdeme en esto, a la iglesia de esta manera, pero si esa persona, ay, sí más, ay, luego lo haré, ay, te prometo que luego lo hago, en serio te lo prometo. Pero entonces podemos ver que casi 100% de estas personas no vuelven y no lo hace. Y el hecho de, ¿será que rechazar esto es la voluntad de Dios o no? Obviamente tenemos que ver todas las situaciones y eso, pero probablemente no es la voluntad de Dios. Y entonces, por ejemplo, otro ejemplo, cuando va y le dice, oye, puedes dejar tu cargo, pero entonces esa persona, ¿cómo te atreves a decir eso si si he hecho eso por 50 años? Y entonces si uno le dice, oye, no hagas esto, pero entonces, o le dice, oye, deseo que tú pues dejes de hacer esto. Pero si esa persona viene a contraatacar diciendo, ay, yo esto, pero entonces ¿será que esta persona está haciendo, o sea, esa reacción de esa persona es la voluntad de Dios o no? Probablemente no lo será. Por ejemplo, si una otra persona dice, ay, la prédica del pastor no me entra, pero las otras personas dicen, amén, amén, pero entonces cuando dice esa persona y a la prédica está usando el celular o mira sus uñas y diciendo, ay, qué aburrido, ¿cuándo terminará? Pero entonces digo, oye, ¿por qué no escucha la palabra? Ay, es porque la palabra no me entra, la palabra del pastor no me entra, pero entonces ¿será que esto está haciendo la voluntad de Dios o no? Pero los otros santos están recibiendo la palabra. Pero entonces no podemos saber un 100% acerca de esto, pero probablemente esa persona no está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da la palabra. Dios da la palabra y Dios no dice, oye, mira, yo te amo, pero entonces no escuches la palabra del día de hoy. No es esto, sino que Dios usa a ese pastor y hace, o sea, oprime a su siervo para que pueda proclamar la palabra. Incluso abre propósitamente la inspiración y así hace que pueda hacer su deber, por eso y oprime a su siervo para poder hacer. Pero entonces por el decir, ay, pero no me entra la palabra, la verdad en otras palabras que es, no quiero escuchar tu palabra. Yo solamente quiero escuchar la palabra que yo ya estoy acostumbrado. Por ejemplo, hay otras palabras que dicen, ay, me quiero convertir en pastor, pero entonces no es algo que debemos elogiar. La verdad, uno no se puede convertir en pastor porque si uno quiere. El ser pastor no es siempre algo beneficioso, ya que es algo bueno. Por ejemplo, en otro ejemplo, si una persona viene y quiere edificar una iglesia y va y lo edifica al frente o cerca de la iglesia en que salió, y pues me hace pensar en esos ejemplos que he visto, pues que he experimentado anteriormente. Hay esos ejemplos que, o sea, esas experiencias que me hacen recordar que ponen la iglesia justo al frente de la otra, o sea, de nuestra iglesia. Pero entonces, en simples palabras, ¿qué es lo que están haciendo al hacer esto? Quieren robarse a los miembros de esa iglesia. Pero ¿será que esto es la voluntad de Dios o no? O sea, Él edifica la iglesia muy cercanamente. ¿Por qué será que están edificando la iglesia tan cercanamente? Es lo mismo que robarse a los miembros. Puede que no. Pero ¿será que esto es la voluntad de Dios o no? Hay una gran probabilidad que no sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para poder proclamar, o sea, expandir el evangelio, tenemos que pensar en la eficiencia. Entonces, por ejemplo, si en esa región está en ese pastor, en esa iglesia, entonces si esa iglesia es lo que tiene que y cubre toda la región a su alrededor, para que así no se repita. Pero entonces si una iglesia justamente está en esas regiones para pelear, pero ¿por qué será que no van en esas regiones donde no hay iglesias que se necesitan? Pero entonces, ¿por qué le preguntan, ay, y uno le pregunta, ¿por qué actúas de esa manera? Es porque esa persona sabe que lo que está haciendo no está bien, pero dice, ay, pero el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera y por eso no tengo más opción que hacerlo. Ay, pero entonces como Dios me dijo que hiciera esta obra tan mala, entonces por eso yo pues decidí hacerlo. O sea, lo habla de esta manera y entonces dice, ay, yo haré la iglesia de esta manera y la otra. Y entonces no importa si esa persona pues que destruye y luego dice, nos reuniremos, nosotros somos iglesia, aunque destruimos las otras iglesias, no importa, como nos reunimos para dar culto a Dios, está bien.
Pero entonces podemos ver probablemente es que esta no es la voluntad de Dios, no importa cuánto rindan el culto. Por eso si vemos en una imagen mucho más amplia la obra que uno está haciendo y con una perspectiva completamente diferente a la nuestra que es tan estrecha, si vemos en la gran voluntad de Dios, eso puede verse, nuestra acción puede verse completamente diferente. Y entonces si vemos esta imagen tan grande y tan fundamental, nosotros debemos seguir la voluntad de Dios. En general, de esta manera es como así seguimos la voluntad de Dios. Cuando nuestros pensamientos se convierten en una prioridad, entonces la obra de Dios se ve obstaculizada a través de mí. Pero entonces yo estoy haciendo la obra que yo quiera, pero Dios es aquel que se está siendo obstaculizado, que usan algunos versículos de la Biblia y comienzan a justificarse y consolarse a sí mismo, pero todo lo están haciendo forzadamente sin esto ser la voluntad de Dios, y solamente usa la palabra de Dios para poder justificar a sus acciones, y lo hacen con todo fervor. Y el hacerlo con todo fervor no sabe de que se está convirtiendo en una persona que sobrepasa a Dios y de que incluso influencia a otras personas para que esas personas de la misma manera también puedan sobrepasar a Dios. Incluso ellos están empeñando un papel negativo al fomentar en su interior esas malas naturalezas que quieren justificar las acciones al oponerse a Dios. Pero entonces si vemos a Dios, ¿cómo Dios actuará ante esto? Dios, la verdad, cuando nosotros rechazamos a Dios, ¿qué es lo que hace? Dios se aleja de nosotros y entonces y dirá, oye, ok, tú quieres hacerlo, hazlo. Pero entonces, si la obra de Dios no es hecha dentro de nosotros, estamos en un gran peligro. La verdad, estaremos en gran peligro si estamos solos. Pero la persona que no es sabia, o sea, pues decide por sí mismo si algo es algo que le agrada a Dios o no, si es la voluntad de Dios o no. Y él no entiende la palabra de la iglesia y siente que debe tomar la decisión por sí mismo, pero estas son las personas insensatas. Pero entonces ahora, ¿cómo nosotros no podemos ahora alejarnos de esa insensatez? Ahora nosotros tenemos que lo que tenemos, recibir esa voluntad del Señor y también ser entrenados para poder formar dentro de nosotros nuevamente esa voluntad del Señor. Pero entonces, nosotros, ¿cómo podemos obtener esa voluntad de Dios? Nosotros, ¿cómo podemos recibir esa voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocerla? Podemos conocerla a través de la Biblia. Y la voluntad general de Dios está escrita en la Biblia. Y podemos ver casi la gran mayoría de la voluntad de Dios está revelada claramente en la Biblia, y lo que hace la herejía es cambiar poco a poco esas palabras y formando lo que ellos quieren. Pero entonces, ¿será que solamente las personas inteligentes que han leído toda la Biblia o las que memorizan la Biblia son los que pueden? No. Incluso las personas que no tengan ese conocimiento de la Biblia verdaderamente pueden conocer en abundancia la voluntad de Dios y tener esa habilidad. ¿Por qué? Porque ya les ha dado Dios la oportunidad para poder conocer la voluntad de Dios. Es porque en todo momento ha sido proclamada la palabra de Dios. Por eso ellos pueden escucharlo en todo momento. Por eso, por lo menos en un año lo están recibiendo unas 54 veces, e incluso entre semana hay esas reuniones e incluso esas reuniones de oración. Por eso hay algunas personas que escuchan esta palabra de Dios más de cientos de veces, y entonces así al recibir y dentro de ellos
podemos ver que ese concepto de la voluntad de Dios ha sido ya organizada dentro de uno. Pero entonces si hablamos si lo personal, ¿cómo era? Entonces nosotros ahora podemos entender sobre la voluntad de Dios en toda la iglesia. Pero entonces, ¿cómo podemos ver esa voluntad ahora nuestra personal? En la Biblia nos dice en general acerca de eso, y no, pues aunque no sea muy detallada y minuciosamente, pero acá nos dice a nosotros, pues en general nos describe cuál es esa voluntad personal. Y aunque no nos dice específicamente, ve a la izquierda o a la derecha o esto, pero nosotros podemos ver esos principios que pueden ser aplicados dentro de nosotros. O sea, ese principio está muy cerca de nuestro. Y no solamente eso, sino que a través de los pastores esa palabra ha sido dada. Y podemos encontrar muchos ejemplos que aparece a través de los pastores. Y entonces a través de esto nosotros, la verdad, nos hemos acercado mucho a esa voluntad de Dios, a ese corazón de Dios. Y entonces si vemos en esta perspectiva, algunas personas podrán decir, ay, la visión, ay, he visto una visión y miren esto y lo otro, ay, apareció una nube y de pronto un oso, pues vi una visión de un oso, ay, pero entonces un oso, ay, qué raro es esto, ay, me está diciendo que yo soy como insensato, como ese oso. Ay, entonces Dios me está diciendo que soy como... O sea, hay algunas personas que se imaginan, o sea, que piensan de esta manera, de que piensan de que Dios les da un hint y luego ellos tienen que tomarlo. Y entonces, por ejemplo, ay, ¿por qué será que eso se cayó? Ay, ¿por qué será que el florero se cayó? Ay, creo que es esto y lo otro. Ay, creo que es alguien que se va a caer. O sea, piensan de esta manera y esa no es la manera para conocer la voluntad de Dios, y esto es algo que se ha hecho muy comúnmente, pero la verdad yo no sé con exactitud. Y la verdad es que Dios también podría orar a una persona pues como viendo, pero esa visión o esos milagros extraños, la verdad no pueden usar esto como si fuera la voluntad un 100% de Dios, como los pensamientos o lo que quiere dentro de uno. O que el hecho de que digan, ay, el Espíritu Santo vino y me dijo, haz que hiciera esto, que era lo otro. Queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con esto, y nosotros tenemos que entender a Dios a través de la palabra que fue escrita en la Biblia y a través de pues, la palabra que ha sido explicada a través del pastor, del siervo de Dios, que ha sido proclamada una y otra vez y a través de los diferentes ejemplos, y es lo que constantemente hemos escuchado, y esto, por eso se hace la prédica, y eso también incluso que nuestro Dios está orando ahora mismo, y incluso no es que ninguno de nosotros seremos echados a un lado, sino que todos nuestros miembros son los que han recibido esa palabra, y el Espíritu Santo está orando ahora mismo en la tierra a través de esto, y por eso nosotros a través de esas maneras, nosotros al entender la voluntad de Dios. ¿Qué significa entender la voluntad de Dios? Es que mi voluntad sea la voluntad de Dios, que mis pensamientos sean acorde a los pensamientos de Dios, que mi determinación sea la determinación de Dios. Entonces así es cuando esa voluntad de Dios vendrá en mí, y así una persona se convierte en esa persona sabia que pueda juzgar esto, que no sea una persona insensata, sino que es una persona en el cual se convierte en una persona que pueda cumplir con eso, y por eso Dios le da a esa persona el poder y hará esas obras que anteriormente no podrá hacer. Aleluya. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las voluntades de Dios? La verdad es algo que no debemos volver a aprender. ¿Por qué? Porque ya lo ha sido dado a nosotros. Él desea salvarnos a nosotros, y Él desea que a través de la salvación todos nosotros entremos en Jesucristo, y así ellos sean protegidos para ser guiados a ese reino. Y como nos dice incluso en 1 Timoteos, y este es el núcleo de esto y es lo más importante. Y incluso ahora, segundo, ¿qué es? Es predicar la gracia que hemos recibido, y que nosotros nos dediquemos y entreguemos completamente a esto. Y así hace que nos da a nosotros esa oportunidad de poder servirle hasta que entremos al cielo. Y se explica de diferentes maneras. Pero si vemos en el versículo que hoy hemos visto, es algo importante. Una de las cosas importantes que es la voluntad del Señor. Cuando habla Señor, ¿a cuál Señor se está refiriendo? Si vemos al Señor, está hablando de Jesucristo.
acá Jesucristo, el Señor está hablando de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando dice Señor, en general está hablando sobre Jesucristo, pero entonces en los momentos que no se cita del Antiguo Testamento, si vemos a Jesús, pues lo llama como su Señor. Y entonces si vemos este Señor se refiere a Jehová, que se habla en el Antiguo Testamento, que está hablando de Adonai y como se decían en los hebreos. Y acá está hablando de Kyrios, está hablando del Señor. 그래서 우리가 신학적으로 특히 에베소서에서 Por eso si vemos especialmente teológicamente acá en Éfeso y cuando dice la voluntad del Señor, cuando dice Señor, no está hablando de una perspectiva amplia, sino que es muy, muy preciso lo que está diciendo y ese ángulo es bastante agudo y directo y es mucho más específico. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa palabra que es dada a nosotros que estamos junto con Jesús desde el principio. Cuando dice, oye, sígueme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Ese Dios, ese Señor. Y es esa palabra que es dada a los discípulos de Jesús y nosotros teniendo esa perspectiva, esa posición de siendo discípulos de Jesús, tenemos que recibir esa palabra y tenemos que recibir esa sensibilidad. Incluso también cuando dice nosotros le hemos tocado, también lo hemos vivido con Él, hemos comido con Él, con nuestro Señor. Por eso está hablando a aquellos, está hablando sobre esa sensibilidad especial que nos está ordenando a nosotros, que nosotros debemos que seguir esa voluntad del Señor. Y es muy preciso lo que nos está diciendo. Y como habíamos visto ya anteriormente, ¿qué es lo que dice? Ustedes ya han aprendido de Cristo. Ustedes, lo que yo les he enseñado a ustedes es acerca de Jesús y lo he hecho suficientemente. Entonces, ¿quién es Él? Es el siervo del Señor, es aquel que proclama a Jesús, que vuelve a proclamar acerca de Jesús. Y también ese Señor, Él siempre siguió y vivió acorde a esa voluntad del Padre, acorde al principio del Padre, y incluso acorde a esa hora del Padre, Él se movió y también dijo todavía no ha venido la hora, ahora viene la hora. Y entonces Él siempre vivió acorde a ese tiempo, incluso al propósito del Padre. Y Él dijo de que esa es la hora que yo tengo que hacer. Incluso si vemos también en Juan 10 también dice que yo soy uno con el Padre y la voluntad del Padre y mi voluntad están juntas. Incluso Pedro también nos dice a nosotros, Pedro es el sucesor de Cristo y que lo que dice, ustedes también vivan sus vidas acorde a la voluntad del Señor. Queridos hermanos, deseo que todos nosotros nos convertamos en personas que vivamos según la voluntad de nuestro Dios, de que así como somos hijos de luz que aprendemos aprendemos cómo agradar a Dios, también debemos tener la sabiduría para aprender cuál es la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de una aceptación intelectual, sino que tenemos que simpatizar con el corazón de Dios. Y para lograr eso debemos echar toda ideología de este mundo y quitar toda emoción y principios de este mundo. Es algo que no debe esparcirse dentro de la iglesia. No debemos permitir que vengan las demandas o acusaciones dentro de la iglesia, sino que les deseo en el nombre de Jesús que vivan acorde a la voluntad de Dios y transcienden todo esto. Y más específicamente les digo nombres que ustedes sean personas que puedan seguir al Señor Jesús, que tengan el mismo corazón que Dios Padre, que alineen el propósito, esa voluntad del Señor Jesucristo, que ustedes anhelen y se identifiquen con el siervo de Dios, que les enseñe y proclamen al Señor Jesucristo, que la voluntad de Dios sea comprendida completamente y obedecida en sus vidas, que así sea en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora oremos todos juntos, oremos para que el Señor nos reciba a nosotros.
que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios, que aceptemos la voluntad de Dios, que demos la bienvenida a esa voluntad de Dios, que nosotros podamos tener esa voluntad santa de seguir esa voluntad. Oh, Señor, obra en mi vida e incluso deseo que yo tenga esa fe y ese poder para seguirte. Vamos a orar todos juntos. 도와주시옵소서. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 역사해 주시기 원합니다. 주의 뜻을 알기 원하며 주의 뜻을 알아 살기 원합니다. 주여 우리를 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, en esta hora, 분부하신 말씀을 como nos has ordenado, 성찬을 vamos a tener la Santa Cena. Yo, Señor, que todo aquel que tome la Santa Cena 그들 위하여 puedan conmover y recordar de que al Señor que entregó todo su ser, a toda su felicidad, todo su cuerpo, todo su ser por cada uno de nosotros. 이제 주를 위하여 Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos ser usados según tu voluntad. Y ayuda, Señor, a tener esa determinación. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 분부하신 según tu mandamiento, nosotros hemos tenido la Santa Cena. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que han tomado la Santa Cena no vivan más por su carne, sino que puedan conocer tu voluntad. 하나님의 뜻을 위하는 자가 돼. Y ayuda, Señor, que así ellos puedan ser personas por tu voluntad y así todos puedan ser personas que obedezcan. Obra en nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 자리에서 일어나셔서 함께 Todos de 찬양합시다. pie y vamos a alabar. 우리의 이런 모든 문제는 믿음이라는 Y todos nuestros problemas pueden ser relacionados con una palabra que es la fe. Y esa persona que tiene la fe, la persona que puede seguir a Dios, puede conocer la voluntad de Dios. Vamos a alabar todos juntos. 주님, 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼 수 없습니다. 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다. 나는 나그네로 왔는데 왜 주저앉게 되었나. 나는 정직인데 언제부터 내 삶의 주인이 되어 버렸나. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 고된 수고고 다 헛될 뿐이라. 믿음이 없어서 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주님을 기다립니다. 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼 수 없습니다. 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다. 나는 나그네로 왔는데 왜 주저앉게 되었나. 나는 정직인데 언제부터 내 삶의 주인이 되어버렸나. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 고된 수고로 다 헛될 뿐이라. 믿음이 없어서 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주님을 기다립니다. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 주를 찾는 자 반드시 만나리. 믿음이 없어서 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주님을 기다립니다. 다시 주님을 기다립니다. 다시 주님을 기다립니다.
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los verianos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 하나님 앞에 감사의 뜨거운 영광을 올리는 박수 드립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Los hermanos, gracias.